rapidito pantalla y de paso aprovechamos para empezar la sesión. Compartir pantalla, les voy a compartir el screen 1. Perfecto. Entonces aquí ya le están siguiendo. Perfecto, ahora estoy con un poquito más de luz. Entonces, no, justo acá estamos recién en esta parte, ¿no? Claro, esta parte es un poquito más de conocer qué es Ether, qué es Ethereum, cómo funcionan las transferencias. Por acá, por ejemplo, tenemos un poquito más complicado y acá ya tenemos la parte más avanzada, ¿no? Que es ya la parte bien, vamos a entrar donde muy a detalle. Entonces, recién estamos por acá, mira, todavía no terminamos ni siquiera la unidad 2. O sea, por hoy día vamos a llegar hasta acá. Tenemos la unidad 3 que es Ether, unidad 4 que todavía es intro, web 3 versus web 2, unidad 5 y unidad 6. Claro, probablemente en la sección intermedio y empecemos a entender los conceptos de programación, ¿no? Ahora, ya dependerá de nosotros si llegamos a esa parte como programadores o solamente como conocimiento general. O sea, por ejemplo, yo todavía no he llegado a este nivel. O sea, lo he pasado por encimita, pero aún no he llegado a nivel detalle con qué cosas nos pueden dar. Pero la idea es, como les digo, justo por ahí, ¿no? Empezar bien desde lo básico, saber cómo funciona y si por ahí nos interesa algo, quizás nos podemos meter. Probablemente por acá hay algo de NFTs, por acá hay algo de DeFi, que si nos gusta podemos entrar, si no, nos lo podemos saltar, ¿no? O sea, ya probablemente después hayan otros bootcamps donde empecemos más enfocados a netamente desarrolladores. Pero en ambos casos necesitamos la parte inicial, ¿no? Para todos son conocimientos desde cero. Por ejemplo, la sesión pasada hemos visto desde qué es blockchain. Hoy día vamos a ver por qué es importante ir. Entonces es súper, como pueden ver, es desde lo súper básico. O sea, alguien que llega desde cero y dice, ok, voy a entender qué es blockchain. Ok, ahora voy a entender qué es un nodo. Ahora voy a entender qué es un bloque. Claro, y ya hoy día vamos a entender, por ejemplo, qué es el concepto de EVM y qué es SID. Probablemente de aquí a 2 semanas, 3 semanas, ya con esa parte clara empecemos a ver, ok, ¿cómo verifico que una transacción está bien? ¿Cómo entro en la blockchain y valido? Ya ese tipo de cositas va desde lo básico, ¿no? O sea, no necesitamos saber programar, saber, no sé, Python, saber Rust o algún tema. O sea, lo vamos a empezar desde básico y esa es justo la idea. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar la sesión de día. Y déjenme ver si por acá tengo esto. Perfecto, voy a configurar el chat. Ya tengo el chat, tenemos los participantes, solamente para que no se me pierda nada. Ya, ahora sí, empezamos. Entonces, la semana pasada hemos avanzado en las primeras 4 lecciones. Hoy día vamos a avanzar 4 más. Y el objetivo de esta, bueno, el contenido de esta sesión es tener claro qué es IBM, qué es una solicitud de transacción o qué es una transacción en la blockchain de Ethereum, por qué estas transacciones o estas transferencias son seguras y finalmente cuál es el propósito de su criptomoneda. Y aquí vamos a entrar en un tema que ya les comentaré cuando lleguemos a este punto. ¿El objetivo qué es? Explicar claramente los fundamentos de la Ethereum Virtual Machine o la máquina virtual de Ethereum y el propósito de su criptomoneda. Y lo primero es que es IBM o EVM o máquina virtual de Ethereum. O sea, muchas veces hablamos de IT, hablamos de Ethereum, hablamos de blockchain y en realidad es una computadora. Eso llegamos a entender a qué se refiere con que es una computadora. Y lo primero es que una forma rápida de entender es compararlo con la primera blockchain que existió, que es Bitcoin. Entonces, a diferencia de la blockchain tradicional, Ethereum, si bien es una blockchain estandarizada, tiene sus protocolos y todo, tiene una capacidad adicional, o fue la primera en crear esta capacidad adicional, que es que las transacciones no solamente contengan información de quién envía y quién recibe, sino que también puedan contener datos más complicados, por ejemplo, cálculos matemáticos. ¿Qué significa? Que en Bitcoin, en la blockchain Bitcoin original, uno solamente puede registrar, ok, voy a enviar un Bitcoin, voy a recibir 0.5 Bitcoins o 100 satoshis. Pero todo era registro de transacciones financieras, envío y recibo. El mundo real es un poquito más complicado. Porque como vimos la sesión pasada, había promesas. Entonces, esa promesa de te voy a enviar algo, voy a recibir algo, es muy complicado de registrar en algo tan básico como envío y recibo. Entonces, por este lado,
lo que te da Ethereum es, y si también empezamos a registrar condiciones, reglas, y a eso es a lo que se le conoce como contratos inteligentes. Pero si yo hago eso, tendría que hacer una computadora. Y en un minuto vamos a ver qué es una computadora, solo en un segundo rapidísimo. Ahora sí, continuamos. Para resumir, podemos decir que Ethereum es como cualquier otra blockchain básica, pero tiene una capacidad adicional, que es que estas transacciones contengan no solamente información financiera, información básica, sino que también puedan contener datos más complicados como cálculos o condiciones. También por ahí, de un segundo, creo que alguien está preguntando por el grupo si le podemos compartir el link. No sé si alguien tiene el link a la mano para compartírselo por WhatsApp. Si no, me dan un minutito. Al estar todos en... Creo que ahí Indira ya lo compartió. Perfecto. Entonces, primer punto, Ethereum es una blockchain que tiene una capacidad adicional que parece simple, pero es la que probablemente cambió la regla del juego en blockchain. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esa capacidad. Esa capacidad le llaman contratos inteligentes. ¿Pero qué es? Es como esa cualidad en la que tú le puedes dar un manual de instrucciones a ese nodo. O sea, yo no quiero que ese nodo solamente registre cosas. La sesión pasada vimos que ese nodo era como el contador, ¿no? Ese aldeano que registraba todas las operaciones financieras. ¿Qué pasa si ese aldeano, además de registrar, le podemos dar un papelito con un manual de instrucciones? Mira, de aquí a un mes tú vas a hacer esto. De aquí a un mes, por ejemplo, vas a enviar esta cantidad de dinero. Entonces ya no es solamente una persona que registra operaciones, sino que tiene la capacidad de ejecutar promesas o de ejecutar un manual de instrucciones. En este caso, si bien no es un aldeano, es un nodo, pues esa capacidad de ejecutar instrucciones, que se llaman contratos inteligentes, la empezó Ethereum. Ethereum fue la primera blockchain que dijo, ok, olvidémonos de que los nodos solamente puedan recibir información. Démosle la capacidad de que también puedan ejecutar tareas, de que nosotros le podamos poner código. Una analogía simple aquí es que hasta antes de Ethereum, la blockchain era como un Excel básico. Yo podía registrar cosas en Excel nada más. Pero Ethereum es como esas macros que tú le puedes agregar al Excel. Oye, yo quiero que algo se ejecute de forma frecuente, ¿no? Ok. Creo una macro para que el Excel se ejecute como un manual de instrucciones. Ya, es lo mismo. Ethereum es un blockchain como la macro es a Excel. Entonces, le agrega una capacidad adicional. Esa capacidad de poder ejecutar instrucciones. Ahora, ¿qué sucede? Como les comenté hace un ratito, que ese nodo, ese aldeano, claro, ahora no solamente va a leer información o va a registrar información, también va a procesar estos contratos inteligentes. Estos contratos son puros if, puras condiciones en realidad. La pregunta es, ¿cómo puede una blockchain leer y ejecutar un programa? Ok, una computadora sí puede, ¿no? Porque yo creo un software y lo ejecuto y tengo una app, tengo un Zoom, tengo un PDF y determinadas cosas que yo puedo hacer en una computadora. Pero ¿cómo es que la blockchain puede hacer eso? Se sucede que, como esos participantes, esos nodos, esos aldeanos, en su versión digital en realidad son computadoras, entonces estas sí tienen la capacidad de procesar programas informáticos. Y una computadora no necesariamente, me refiero a una laptop o a una PC, ¿no? Me refiero a un equipo que tiene la capacidad de registrar cambios de estado. Uno más uno es dos, ok. Dos más uno es tres, estoy cambiando de estado. Estoy yéndome de dos a tres. Tengo la capacidad de ejecutar ese cálculo y de cambiar de estado. Eso es suficiente para considerarme computadora. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, básicamente ese nodo que hasta la semana pasada registraba operaciones, esta semana puede procesar condiciones.
Hasta ahí ya sabemos que esas computadorcitas, que esos aldeanos tienen una computadora al costado que también puede ejecutar condiciones. Nos quedamos ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que esos nodos, esos aldeanos de forma separada, si yo junto toda su información, todo su trabajo computacional, crean una red. Esa red se llama computadora mundial. Y esa computadora mundial es conocida como EVM, o IBM, o máquina virtual. Entonces, cuando estos nodos trabajan juntos para ejecutar una de las tareas que algún nodo recibió, por ejemplo, yo le dije, ¿no? Mira, vamos a comprar un seguro en blockchain y si ocurre esto, o sea, si mañana mi avión no sale, tú no en automático págale a la wallet de Manuel o al revés, que la wallet de Manuel me pague $100 por indemnización. Es un manual de instrucciones, no le estoy diciendo algo, mira. Si el vuelo no sale, en determinado bloque, pide que Manuel me pague $100. Les estoy dando un manual de instrucciones. ¿Qué sucede? Todos los nodos trabajan juntos, verifican que lo que les estoy diciendo hace sentido, y en ese momento, al trabajar todos juntos, están procesando la tarea de computación que les he dado. Entonces se vuelven una computadora mundial, donde cada nodo es un componente, ¿no? Todo esto que parece aislado, que parece separado, en realidad es lo que forma la famosa IBM. Entonces, la pregunta uno hasta aquí es, ¿cuál es el principal beneficio o la principal mejora que Ethereum innovó? O sea, ahora todas utilizan esto, ¿no? Exactamente. Esa computadora mundial equivale a un conjunto de computadoras. Ahorita todavía no está muy clara la foto, porque claro, pareciera que juntara muchas computadoras y ya, ¿no? En la siguiente parte vamos a ver cómo funciona la relación entre cada computadora y la computadora mayor. En esta primera parte, ¿cuál es el beneficio de Ethereum? ¿Cuál es el plus adicional? Básicamente, Ethereum fue la primera que mejora la tecnología blockchain, básicamente ¿por qué? Porque permite ejecutar programas informáticos. Oye, ok, ahora en la blockchain no solamente envío y recibo transacción, también tengo la capacidad de ponerle código. Ese fue el primer beneficio el primer plus de Ethereum. Esos contratos inteligentes o esos códigos, ¿qué son? En realidad son puras líneas de condiciones, ¿no? Es un manual de instrucciones. Mira, me gustaría que hagas esto si sucede el otro. Es solo eso, con el objetivo de que ejecute una tarea en específico. Si se dan cuenta, esto que parece básico en realidad ocurre todos los días. Oye, tú me das un kilo, no sé, 8 panes y yo te doy 2 soles. Tú me das un seguro si yo te pago. Tú me cubres si es que ocurre el siniestro. Por ejemplo, yo voy a jugar y el que gana, si yo meto más goles, entonces me llevo la apuesta. Pues al final, todos son puros if. If ocurre esto, then lo otro. Si ocurre algo, entonces agrega lo siguiente. Entonces, esa capacidad de poder agregar esas condiciones la crea Ethereum. Y ya después todas las demás blockchains jalan este concepto de máquina virtual. La pregunta 3. Esta máquina virtual, ¿cuáles son sus componentes? Claro, en una computadora tienes, no sé, varios componentes como placa, no sé, que se conecte a internet y todo, ¿no? En este caso, esta computadora es una red, un conjunto de computadoras más chiquitas. Esos componentes son los famosos nodos, que la sesión pasada eran los aldeanos. Claro, esa isla, o esa aldea tenía muchos componentes, ¿no? Y esos componentes eran los aldeanos. Aquí, en esta computadora virtual, esos componentes son los nodos, que pues trabajan en conjunto para resolver tareas. Al igual que los aldeanos trabajan en conjunto para salir día a día, por ejemplo, un aldeano se dedica a vender pan, el otro se dedica a hacer agricultura, lo mismo. Al final, todos juntos resuelven una comunidad, ¿no? Aquí es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el resumen de la primera parte? Básicamente, la máquina de Ethereum es una computadora mundial donde cada nodo es un componente y que todos en conjunto resuelven tareas que vienen predispuestas en un contrato inteligente. Esa es la primera parte. Computadoras donde cada nodo es un componente y todos juntos resuelven tareas mediante un contrato inteligente. Esa es la primera parte. Ahora, ¿cuál es el vínculo? Porque suena raro, ¿no? ¿Cómo es que estos nodos por separado forman una computadora mundial? ¿Qué sucede?
que la relación es doble. Primero hablemos de la relación de esta computadora única hacia estos componentes. En este ecosistema de Ethereum, o en este mundo de Ethereum, existe una sola computadora canónica, como que la computadora madre, que es esta famosa máquina virtual de Ethereum. Pero todas las computadoras chiquitas o todos los elementos, estos nodos, mantienen una copia del estado. Por ejemplo, si esta computadora madre dice que Bleed tiene, no sé, $50 en IT y que Manuel tiene 100, estas computadoras chiquitas recepcionan esa información, tienen una copia, ok. La copia del estado es este, Bleed 50, Manuel 10, o Bleed 50, Manuel 100. El nodo 2 copia lo mismo. Entonces, en esta primera parte, esas computadoras chiquitas son receptoras de la IBM, tienen una copia cada uno. Ahora, ¿cómo es que se maneja esta copia? ¿Recuerdan que en la sesión pasada nosotros hablábamos del mecanismo de consenso, donde se juntaban todos los sábados y registraban? Ya, es lo mismo. En este caso es una máquina virtual. O sea, no es que sea un servidor, ¿no? Sino es que, ok, hay un solo estado, hay un estado único, y todos los demás recepcionan ese estado único, ¿no? Como que esa foto. Y todos tienen una copia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Esa copia cómo se mantiene? ¿O ese estado cómo se mantiene? Aquí está el famoso modelo de consenso. Esta copia o este estado de la computadora madre es lo que la sesión pasada salía cada sábado que se juntaban los aldeanos a tener una única registro todos. Ese único registro es este. Y luego, claro, todas estas recepcionan algo, ¿no? Pero hay un detalle. Oye, los aldeanos no es que solamente se juntaban a validar información o recibían información entre ellos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una solicitud de transacción? Si yo quiero decirle, ok, me gustaría enviar $10 a Rubén. ¿Cómo hago? Ahí sale una solicitud de transacción. En el mundo real, claro, yo puedo agarrar mi app, solicito BCP Plin, envío $10, o al revés, 10 soles. O agarro mi wallet y lo envío, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Claro, miren este cambio, ¿ah? Los nodos recepcionan un estado, ¿no? Una foto, ok, validada, y la copian todos. Pero cuando ellos quieren cambiar de estado, o sea, por ejemplo, cuando el aldeano dice, ok, yo el sábado tengo todo listo, pero el domingo mi vecino quiere hacer una transacción. Entonces, ¿yo qué hago? Hago una solicitud de, ok, mi vecino quiere recibir 10 soles por 1 kilo de pan. Yo como nodo cambio de operación. Ya no estoy solamente registrando la información de los demás como lo hice el sábado, sino que estoy proponiendo algo. Les estoy avisando a los demás nodos que quiero registrar una transacción de 10 soles del vecino. Ahí la dirección de la comunicación cambia. El nodo está proponiéndole un cambio a la IBM. Está volviendo y le dice, oye, por si acaso, quiero registrar transacciones. Entonces, es bidireccional la comunicación, ¿no? Primero la IBM envía y los demás reciben una copia. Una vez que todos tienen esa copia, este nodo propone cambios, ¿no? Oye, me gustaría hacer una solicitud de transacción. Entonces, ¿qué sucede? Estos nodos pueden hacer solicitudes a la IBM. El nodo X, por ejemplo, dice, oye, mira, Blitz quiere enviar $10. Entonces, ¿qué sucede? Todos trabajan en conjunto para validar esa operación. Oye, ese sentido, esa solicitud, tiene la capacidad Blitz de enviar esos 10 soles, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Esta primera parte, que nos quede claro que esa máquina virtual que está compuesta por nodos, cada nodo tiene una copia, pero cada nodo, igual que la de ANO, tiene la capacidad también de poder ejecutar una transacción. Es decir, yo registro las operaciones, pero también tengo la capacidad de pedir que yo registre una, o sea, que yo ejecute una transacción. Entonces, ¿qué sucede? Esa transacción o esa solicitud de transacción se transmite hacia los demás nodos, ¿no? Por si acaso, nodo 2, Blitz quiere enviar 10 soles. Nodo 3, por si acaso, Blitz quiere enviar 10 soles. Y todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Verifican y validan que lo que yo quiero hacer sea correcto. Oye, pero Blitz tiene 10 soles en su cuenta. Pasamos de partes, ¿no? Un nodo pide ejecutar una operación. Los demás nodos validan, ¿no? Trabajan en conjunto para verificar, validar y si está correcto, ejecutar mi solicitud. Entonces, si se ejecuta,
este cambio de 10 soles es un cambio de estado en la IBM, ¿no? Claro, oye, se ejecutó que Blit tiene ahora 10 soles menos. Entonces, el nuevo estado de la máquina mundial va a ser Blit con 10 soles menos. Entonces, claro, la solicitud se ejecutó. Entonces, de nuevo, primera parte, un nodo tiene la capacidad de solicitar un cambio. Los demás nodos reciben esa solicitud, validan, y una vez que está correcta, la cargan a la blockchain, ¿no? Que es, entra en un bloque y lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? Se registra. Una vez que se registra, el estado de la IBM cambia. Entonces, como ya cambió, todos los nodos reciben el nuevo cambio. O sea, dan por válido que ahora Blitz tiene 10 soles menos y alguien tiene 10 soles más. Y acá está lo que les decía, ¿no? Estas transacciones son acordadas por todos los nodos. ¿Sí? Cualquier nodo puede solicitar algo, pero los demás nodos verifican y solo si la transacción es correcta y está acordada por los demás, se registra en la blockchain. Y es la parte que vimos la semana pasada. Ok, solo si al llegar el sábado todos están de acuerdo con que Blit transfiere 10 soles, perfecto. Todos actualizamos nuestros libros. Es decir, la IBM se actualiza y todos reciben una copia de ese nuevo estado. Entonces ahí vamos entendiendo el por qué esa computadora mundial es más una especie de registro ideal, ¿no? Que puede ejecutar cosas dependiendo de los nodos, recibe información y también envía información a los nodos. Es bidireccional. Pero todo esto es virtual. De hecho, hay algo que aquí no se comenta, pero lo leí en un libro de Web3 y decía que la blockchain es la primera computadora, no sé si decirlo virtual, pero es la primera computadora donde el software, o sea, las líneas de código, dominan a lo físico. Y claro, si ustedes piensan en el Internet, piensan en Google, piensan en algo, al final si yo quiero cambiar algo, cambio el servidor. Si yo soy dueño del servidor, tengo la capacidad de cambiar las reglas. Aquí no. Aquí es la primera computadora donde las líneas de código manejan a lo físico. Es decir, donde esta computadora virtual, esta IBM ideal, este registro, maneja a los nodos porque son sus componentes, ¿no? Entonces, esa es una especie de analogía como para entender el por qué toda esta computadora nos referimos a virtual. Y de hecho el nombre nos ayuda, ¿no? Máquina virtual de Ethereum. Entonces, ya sabemos que esas transacciones, cualquiera las solicita, pero se ejecutan solo si todos los nodos están de acuerdo. Entonces, la pregunta uno es, cualquier participante en la red de Ethereum puede transmitir una solicitud para que la IBM la realice. Es decir, no es que el nodo realiza, ¿no? Oye, no, el nodo levanta la mano y dice, oye, mira, me gustaría que esta solicitud ocurra. Entonces todos realizan el cálculo y la IBM dice, ok, es válido. En el momento que dice es válido y se envía el bloque, cambia el estado. Claro, los saldos cambian, ¿no? Al menos un saldo ha cambiado. Brit tiene -10. Significa que alguien más ha recibido esos 10. O algunos más han recibido esos 10. Hay un cambio de estado. La pregunta 2. Cuando se transmite una solicitud a la red de Ethereum, por ejemplo, una solicitud de envío de saldo, no es que en automático ocurre, ¿no? No es que yo digo, ok, voy a enviar 10 soles y en automático se envía. El nodo levanta la mano para hacer la solicitud, los demás nodos verifican, validan y ejecutan el cálculo. En este caso, ejecutan la operación. Esta solicitud se llama, valga la redundancia, solicitud de transacción. Y si se dan cuenta, es más o menos parecido a como hacemos en el banco. No es que yo agarro el app y en automático envío 10 soles, ¿no? Hay un sistema por atrás que verifica si tengo el saldo y todo eso. La diferencia es que quien verifique es un centralizado, es decir, es una línea de código del banco o en el peor de los casos es un operario, si quiere ver. Aquí no. Aquí en lugar de que sea una persona es todo el conjunto de componentes de esa máquina virtual que vienen a ser los demás nodos, ¿no? Ahora, pregunta 3. Todas las solicitudes de transacción se registran en la blockchain solamente después de haber sido acordada por todos los nodos. Es decir, una vez que todos están de acuerdo y dicen, ok, ya estamos sábados, somos aldeanos, toca ponernos de acuerdo. No, sí. En efecto, esta transacción es correcta. Enviémosla a la blockchain y que se quede ahí para siempre. Ahí recién pasa la blockchain. Es decir, se ejecuta cuando el banco, es una analogía, ya pasaron 3 días y el dinero ya está en el otro banco y no se puede revertir. Ese es el equivalente a este caso.
En realidad es más cosas, ¿no? Que tenga saldo suficiente, que sea el titular de la cuenta. Justo esa partecita viene ahorita. Pero valida varias cositas, ¿no? O sea, lo que vas a enviar, estás en la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, si es un contrato inteligente, ok, se cumplen todas las condiciones y ahí dan varias cositas que justo las vamos a ver en la siguiente parte. Entonces, la lección 2, ¿cuál es el resultado de esta parte? Que una transacción de Ethereum en realidad es una solicitud. Nace como una solicitud hacia esta máquina virtual, ¿no? En esa solicitud que le pedimos que realice una tarea o que haga un cálculo. Si es una transacción, le estamos pidiendo, oye, por favor, haz un cálculo de enviar $10. Una vez que está validada, o sea, que los nodos dicen, ok, está bien, se provoca un cambio de estado, porque ahora los saldos han cambiado. Esos nuevos saldos se propagan a toda la red, a todos los nodos, a todos los aldeanos, como resultado del consenso. Ahora, y aquí va el detalle, ¿no? Ya, muy bonito, sí, mira, ya entiendo que es como una especie de nodos en una red donde cualquiera puede levantar la mano, si los demás verifican que está bien, ocurre, y todos actualizan su información. Bonito. Pero, ¿y cómo te aseguras que esa solicitud es correcta? O sea, ¿cómo los demás nodos se aseguran que esa solicitud es correcta? Yo puedo levantar la mano para enviar 1000 y no tengo 1000, ¿no? O fácil, yo quiero enviar 1000 desde la cuenta, no sé, de Jesús. Yo no soy el dueño de la cuenta de Jesús. ¿Cómo los nodos se dan cuenta de eso? O sea, ¿cuál es la seguridad del blockchain? Porque al final estamos hablando de blockchain ahorita porque probablemente más de uno de nosotros hemos escuchado que blockchain es seguro, que blockchain es inmutable y todo eso, ¿no? ¿De dónde viene esa inmutabilidad? Entonces resulta que para asegurar esas transacciones se tienen que hacer algunas validaciones adicionales. Una de esas validaciones es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué esas transferencias son seguras? Y cuando digo transferencias, no me refiero a transferencia de dinero. Esas transferencias son cálculos o tareas. Puede ser enviar un título de propiedad, puede ser ejecutar un contrato inteligente. O sea, no es solamente envío de dinero, son cambios de estado. Y esos cambios de estado pueden ser cambios de saldo, votaciones, cualquier registro de información que altere un bit en, en la blockchain, o sea, o en el código, ¿no? Entonces, lo primero es que estas solicitudes deben ser firmadas por el titular de la cuenta. Al igual que cuando yo agarro el celular de la aplicación y cuando pongo mi clave estoy indirectamente verificando que yo soy el titular o que alguien tiene el mismo poder que el titular para hacer una transacción, aquí es lo mismo. Las transacciones deben ser firmadas por el titular de la cuenta. ¿Y esto qué significa? Oye, que el titular ha aprobado esa solicitud de operación. De esta manera, la red se asegura que esa solicitud en efecto haya sido iniciada por el propietario de la cuenta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este nodo en la solicitud está verificando que quien está haciendo esa solicitud o quien está enviando el origen es en efecto el propietario de la cuenta. Oye, pero ¿cómo lo verifica? Claro, no te pide un nombre, no te pide apellido, no te pide huella digital, ¿cómo lo hace? Esas transacciones son manejadas con algo que se llama claves privadas, que es como una contraseña única, solo tú debes tener. Cada vez que tú haces una solicitud, tú firmas con esa clave privada. Entonces, ¿qué es lo que hace la blockchain? Bueno, en realidad ese es el nodo, no la blockchain. Cuando recibe tu solicitud, dice, ah, ok, yo no veo la clave privada, pero yo sí veo que hace match con su usuario. Es como decir que tu huella digital coincide contigo. Ah, mira, sí coincide, perfecto. Tiene sentido la solicitud. Este es uno de los pilares de la seguridad en blockchain, porque esta clave no hay forma de que alguien la adivine a menos que tú la des. Estadísticamente es casi imposible. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, nuestro amigo Collins desea hacer una transferencia de sus activos digitales a otra cuenta. Entonces, para que él haga la solicitud, debe firmarla como una clave privada que solo él tiene. Entonces, el nodo, ¿qué hace? Dice, ok, mira, si esa clave privada solamente la conoce Collins y yo no sé su contraseña, yo sé su usuario, pero yo sí sé que hace match o no, si es él o no. Entonces, ese nodo envía la información firmada y la IBM, es decir, los demás nodos verifican y validan y dicen,
y validan. Dicen, ah, ok, mira, sí es él. Tú estás solicitando que la wallet de Collins envíe $10. Y quien firma, en efecto, tiene la clave de Collins. Entonces, hace sentido. Entonces, claro, ahí ya estoy empezando a verificar un tema de seguridad, ¿no? Oye, sí, Collins en efecto es él, que pase la transacción. Entonces, así es como muchos usuarios pueden estar seguros de que sus cuentas se mantienen protegidas, pero no es la única validación que hace el nodo, ¿no? Y claro, tú puedes ser Collins y todo, pero si tú en tu cuenta no tienes ese título de propiedad, ¿cómo es que quieres vender la casa si no es tuya? Es, ya esa parte es un poquito más automática, es el nodo verifica si tienes el activo o no. Si no tienes, esa solicitud se cae por sí sola, ¿no? Porque no cumple con las condiciones. Es como querer enviar 1000 de mi banco y tengo 10 soles. Pero hay una serie de validaciones que hace los nodos. Una de esas es el saldo y la otra es el usuario. Entonces la pregunta uno es ¿por qué esas transacciones son seguras? ¿Qué hacen los nodos? Claro, ellos reciben la solicitud, pero hacen una serie de validaciones adicionales. La pregunta 2 es, ok, ¿todas las transacciones deben ser debidamente firmadas? ¿Por quiénes? Por el titular de la cuenta. Ahora, ¿qué pasa si me hackean? Claro, si me hackean es porque alguien más tiene mi acceso. Y en este caso es alguien más y está en la capacidad de engañar al nodo, porque el nodo no sabe si soy yo o no. No, lo que hace es verifica la firma con el usuario. Allá. Tiene tal wallet, coincide, perfecto. No sabe si soy yo realmente. Lo que dice es, ok, tú tenías los privilegios de ese acceso. Entonces, yo le doy, ok, a quien me solicite con esos privilegios. Entonces, aquí estamos asumiendo que solamente el titular de la cuenta conoce esa información. ¿Cuál es la lección de esta parte? En efecto, las transacciones son seguras porque esa solicitud de transacción viene firmada por el titular de la cuenta. Y la firma es una clave privada que solamente el titular conoce. Hasta ahí está perfecto. Es lo único, ¿no? Probablemente la siguiente sesión veamos qué otras validaciones se hacen. Pero ya vamos entendiendo hasta la lección 3 qué ha pasado. Resulta que Ethereum en realidad es una máquina virtual porque puede ejecutar tareas, puede ejecutar manuales. Y esta máquina virtual tiene componentes chiquitos, computadoras chiquitas que se llaman nodos. Hay dos tipos de relación. Uno, esta máquina virtual envía una copia a todos los nodos, es decir, los nodos son receptores, y luego los nodos son proposals, ¿no? Ellos pueden proponer cambios a la IBM, a esta máquina virtual. Esos cambios son ejecutar nuevas operaciones. Si ese cambio es validado por los demás, se ejecuta y se actualiza el estado de esa máquina virtual, de ese registro de Excel, si quieren verlo, ¿no? Pero para que se ejecute se tiene que validar algo, que cada solicitud venga firmada por el titular de esa solicitud. Entonces, hasta ahorita ese es el resumen en una oración o un párrafo de lo que hemos visto. Ahora, ya hablé, me hace más sentido, oye, sí, algo está cuadrando, pero ¿dónde entra la criptomoneda? ¿Dónde entra el Ether? ¿Cuál es el propósito de Ether? De hecho, a veces nos confundimos Ether con Ethereum. Pero claro, ya sabemos que Ethereum es la blockchain, es esta tecnología que tiene la capacidad de leer manuales de instrucción arriba, ¿no? La pregunta es, oye, entonces, ¿cuál es el propósito de la criptomoneda? O sea, y se los comento porque yo he visto a líderes en algunas ponencias decir, ok, Ethereum es la criptomoneda. O sea, hay una separación ahí, ¿no? Oye, Ether es la criptomoneda. Ethereum es todo lo que hemos visto ahorita. Ese bloque, ese nodo, esa IBM. Entonces, ¿dónde entra Ether? Entonces, básicamente Ether es como la gasolina del carro. Vamos a ver ahorita. Este componente chiquito es lo que hace que esta IBM se mantenga viva. ¿Por qué? Ether nace para proporcionar incentivos. O sea, y yo soy de las personas que dicen que todo funciona en base a incentivos. O sea, si los incentivos no están bien puestos, la política funciona mal, la economía funciona mal, la educación funciona mal. Y en el mundo virtual, peor todavía. Entonces, Ether está destinado justamente a eso, a proporcionar los incentivos adecuados para que esta máquina virtual siga viva. Porque si es digital,
Ahora, no es un servidor físico, significa que alguien está agregando recursos a esa red. Entonces, ¿esos recursos de dónde vienen? Entonces, el propósito de esta criptomoneda, que en realidad es la criptomoneda nativa de Ethereum, algunos lo llaman ETH o ETH abreviado, o Ether, su propósito, proporcionar incentivos para la computación de la red. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los participantes que verifican y evalúan estos nodos no lo hacen gratis, ¿no? O sea, oye, yo no voy a validarlo gratis. Si a Ledgerman los aldeanos le pagaban y al final los estafó, ¿por qué los nodos no deberían recibir un pago si están registrando operaciones? Oye, si yo soy un aldeano y no me vas a pagar, simplemente cierro mi puerta y no dejo que ningún vecino venga a querer registrar sus cosas, ¿no? Y solamente registro las mías. Y al final todos hacen lo mismo y la red se cae, porque no están los incentivos alineados. Entonces, ¿para qué sirve IT? Para alinear esos incentivos, ¿ok? Tú eres un nodo que está validando y ejecutando transacciones, por tu trabajo se te va a recompensar con algo. Y ahí entra IT. Entonces, estos nodos son recompensados por su tarea, por validar tu llave privada, por validar que tenga saldo, por ser ellos quienes te ayuden a solicitar la transacción. Entonces, este es el modo con el que la red se mantiene activa. Estos nodos, que proporcionan sus recursos, su tiempo, su capacidad computacional, son recompensados con IT en función de su participación. Y de ahí viene la Proof of Stake, ¿no? O sea, ok, ya entendí que el IT sirve para recompensar a los nodos. Oye, pero entonces ese IT se imprime, porque al final si se imprime es inflación, ¿no? Y si se imprime nadie lo va a querer comprar. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Porque al final le estás pagando a ellos. Y aquí una analogía es como los negocios. ¿De dónde viene el salario de una empresa? De los ingresos que genera esa empresa. En este caso es parecido. ¿De dónde vienen esos ITs? Sucede que cuando nosotros queremos hacer un cambio de estado, una solicitud, por ejemplo, quiere enviar $10, Bit está enviando una pequeña comisión ahí. En esos $10 puede enviar, por ejemplo, 2 centavos de comisión o 3 centavos de comisión. Entonces, si tú sumas los 3 centavos de comisión de Blit más las 100.000 operaciones más, hay un pozo de dinero. Ese dinero es el que se distribuye a los nodos y se distribuye mediante IT. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, enviar un título de propiedad en la blockchain, yo envío el título de propiedad y por ese envío pago un fee. El fee, esa comisión, la pago en IT. Entonces, claro, si yo quiero usar esta red, esta máquina virtual, necesito comprar un poquito de IT y tener en mi wallet. Yo puedo enviar soles en la IBM de Ethereum, pero por enviar esos soles pago una pequeña comisión en IT. Claro, ¿qué significa? Que el modelo está ahí diseñado para que si tú quieres usar, tengas que demandar ese IT. Y al momento de usar, tú vas a consumir ese IT. Cuando tú lo consumes, sale de tu wallet. Pero ¿quién lo recibe? Los que validan, los que están verificando que todo vaya bien. Pues, ellos reciben ese IT y se lo guardan. O sea, si se lo guardan, no hay oferta y demanda, ¿no? No. ¿Por qué? Porque después lo van a vender. ¿Por qué? Porque alguien más de nosotros va a querer seguir haciendo transacciones. Y ahí se genera la oferta y la demanda. Hay demanda sí, porque los usuarios quieren usar la red. Y hay oferta sí, porque los nodos necesitan tangibilizar esa recompensa. Si ellos guardan IT para siempre, entonces al final los recursos computacionales que están ofreciendo tampoco hace sentido, ¿no? Es como un trabajador. Él recibe el dinero de los ingresos de la empresa, pero los guarda no. Luego voltea y le consume a otra empresa, ¿cierto? Que puede ser la misma quizás. Aquí pasa lo mismo. Ese nodo que hace recibe IT. Es decir, lo consume o se lo vende a los demás usuarios. Y ahí se genera el círculo económico o el modelo de incentivos. Entonces, Rick, ¿por qué la gente está comprando mucho IT? ¿Dónde viene entonces este sabor especulativo? Porque claro, cuando uno prende la televisión o se va al TikTok, uno escucha de que Ether es una criptomoneda y se olvidan de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que es una IBM, que hay nodos, que hay un mecanismo de consenso, que hay un tema de seguridad. Entonces, ¿por qué se enfocan solamente en la parte especulativa y por qué la gente solamente está especulando? En la mayoría de casos. ¿De dónde viene ese concepto de especular? Porque, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si mañana todo el Perú empieza a usar Ethereum? ¿Qué van a necesitar?
IT, ¿verdad? Porque necesitan, no sé, enviar 10 soles. Tienen que enviarlos junto a un poquito de IT. Enviar una foto, un poquito de IT. Enviar un título de propiedad con un poquito de IT. Entonces, todas las personas van a demandar IT. Si todos demandan IT, el precio sube. Entonces, claro, si yo compro ahora, cuando el precio suba, yo voy a hacer mucho dinero. Entonces, esa es la idea detrás de la especulación de las criptomonedas y sobre todo de IT. Que la gente empieza a comprar porque está esperando que mañana más personas vayan a usar la red. Y como más personas van a usar la red, van a demandar IT. Entonces, quienes se los vendan van a ganar más dinero. Entonces, esa es la especulación detrás. Pero como pueden ver, el fundamento de IT no es una moneda que nace del aire y que se imprime virtualmente y que apunta a competir con el sol o con el dólar. O sea, IT no es para eso. IT fue creada como un mecanismo o un modelo de incentivos, donde oferta y demanda para que se mantenga la red viva. Nada más. Sí, que puede subir y puede bajar, perfecto. Pero el fundamental es su funcionamiento. Ahora, ¿significa que todas las criptomonedas son así? No. Probablemente en las siguientes sesiones vamos a ver cuál es la diferencia entre criptomoneda y token, pero la mayoría de monedas digitales, o sea, nacen por levantar dinero, o sea, no nacen por este mecanismo de incentivos. Entonces, cuando ustedes vean una criptomoneda o escuchen, digan, ok, yo sé que IT tiene detrás un modelo de incentivos y que sirve para que la red siga funcionando. Yo sé que Bitcoin funciona más o menos igual. Pero la criptomoneda Y que acaba de sacar mi vecino como meme coin, ¿qué incentivos tiene? O sea, ¿cuál es su funcionamiento detrás? Si solamente es comprar y vender y no tiene un incentivo, entonces probablemente sea solamente para especular. Hay compañías que lanzan un token, lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de incentivo? Cuando yo voy a una blockchain y lanzo un token, usualmente con ese token estoy alineando incentivos para algo, para que funcione o deje de funcionar algo. Si ustedes están trabajando en un proyecto, conocen a alguien que está trabajando en un proyecto y quiere lanzar un token, hagan la misma pregunta y el mismo ejemplo que hice. Okay. ¿Qué está generando de incentivos tu token? Es una buena pregunta de Juan Manuel. ¿El I tiene emisión fija o limitada? En realidad es, te diría que ilimitada, pero es un poquito más complejo que esto. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando tú envías en cada bloque, sabemos que hay, no sé, por ejemplo, ¿ya? 1000 transacciones, ¿cierto? Hay 1000 personas que han querido enviar una operación. Esas 1000 han pagado una comisión, ¿cierto? Parte de esa comisión se quema. Entonces, parte de esa comisión va a los nodos por su recompensa y parte de la comisión restante se quema. O sea, esos ITs se envían a una wallet de cementerio y desaparecen. Entonces, lo que está pasando ahora es que la cantidad de IT está reduciéndose. Es decir, es deflacionario. Cada vez hay menos ITs. O sea, no es como Bitcoin que hay un monto fijo, ¿no? En IT no hay un monto fijo. Lo que está pasando es que como hay mucha actividad, se están quemando ITs. O sea, puede pasar mañana que quizás haya poca actividad y en este caso se tengan que imprimir ITs. Ahorita está pasando lo contrario, se están quemando. Entonces, más que emisión ilimitada, diría que es no determinada. Entonces, claro, si mañana hay más uso de la red, probablemente se va a quemar más tokens, entonces el precio va a subir más, ¿no? Pero es un modelo un poquito más complicado que el de Bitcoin. Claro, Bitcoin es 21 millones y ya. A cada bloque se imprime Bitcoins. Aquí no. Aquí en cada bloque hay una parte que se paga a los nodos y una parte que se quema. Ahí hay eso probablemente lo vemos en la parte intermedia, pero ahí hay una especie de porcentaje. O sea, por ejemplo, si yo quiero que uno ejecute mi transacción más rápido. O sea, imagínate que salió una colección de arte súper top y yo quiero comprar primero. ¿Qué puede pasar? Que tú como Juan Manuel le envíes una solicitud a tu nodo, ¿cierto? Y yo también al mismo tiempo. ¿Cuál ejecutas primero? Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Si dos personas envían la misma solicitud al mismo tiempo, ¿cuál ejecutas primero? Entonces, tú recuerda que junto con la solicitud estás pagando una comisión, ¿no? Entonces, quien pague más comisión, se ejecuta primero. Entonces, cuando yo ejecuto una operación, abajo le voy a poner un gas
fee sugerido. Oye, ¿cuánto puedo pagar adicional como comisión? No sé, $10 más. Ah, perfecto. Esos 10 van al nodo y un porcentaje más se quema. Entonces, claro, mientras más gente use y quiere ejecutar su transacción primero, más fees se queman. El cuánto se quema y el cuánto no, probablemente lo veamos en la semana 8 y semana 9. Hay una ecuación ahí donde tú puedes ver qué porcentaje se quema, qué porcentaje no. Pero ahí se empieza a complicar las cosas, ¿no? Porque al final ese nodo, ¿qué va a hacer? Si recibe 10 transacciones, ¿cuál lo ejecuta primero? Y paga más, ¿no? Porque tal vez si no lo hace él, lo ejecuta otro nodo que sale ganando. Entonces, ese es el detalle. O sea, estos nodos son recompensados con IT para garantizar el funcionamiento de la red. Entonces, para eso existe IT. Oye, para alinear incentivos y que la red siga funcionando. Bitcoin existe para eso, sí, en su red, pero para más cosas, ¿no? En resumen, ¿cuál es el propósito de IT? Proporcionar incentivos para que la red siga viva. Pregunta uno. Como criptomoneda nativa de la red de Ethereum, ¿qué propósito tiene IT? Te lo dije. Proporcionar incentivos para la computación de la red. Entonces, incentivos es lo que lleva tatuado en la frente IT si tuviera una cara. Pregunta 2. IT sirve como incentivo económico para los participantes, a los nodos, puedan proporcionar recursos computacionales. ¿Con qué fin? Oye, sí, ya ahí tienen el incentivo de, pero ¿con qué fin? Con el fin de que estos nodos, esos participantes, puedan verificar y ejecutar las transacciones. Es decir, con el fin de que la red se mantenga segura. Porque si nadie verifica y nadie ejecuta, ¿qué pasa? Nada de lo que haga ahí es seguro. Entonces, si se dan cuenta, sin ese IT, sin ese mecanismo de incentivos, no funciona la red. Es complicado. O sea, yo tengo que alinear los incentivos. Son 1000 nodos, 100.000 nodos. ¿Yo cómo hago que 100.000 personas ejecuten de forma correcta algo? Ah, sencillo, les doy un incentivo. Si lo haces bien, pago. Si lo haces mal, te castigo. Mecanismo de consenso, lo que vimos en la sesión pasada. Y ahí, entre esa ejecución y ese castigo, entra la criptomoneda ETH. Lección 4 entonces. ¿ETH qué hace? Proporciona incentivos para que esta máquina virtual funcione. De forma que los participantes tengan una razón para verificar y ejecutar transacciones en Ethereum. O sea, si yo apelo a la buena fe de todo el mundo, o sea, no va a funcionar la red. Porque mañana todos se levantan de mal humor o hay un terremoto y nadie lo va a hacer. Entonces, yo una vez leí que Bitcoin era la primera forma de vida digital, porque se mantenía solo. O sea, tú podías apagar el 90% del planeta y seguía viviendo. ¿Por qué? Porque su criptomoneda permitía que el 10% restante tenga los incentivos para verificar y ejecutar. Aquí lo mismo. O sea, estas computadoras virtuales, donde el foco no es algo físico, sino algo digital, son una especie de forma de vida, valga la redundancia digital. O sea, si yo proporciono, siendo algo digital, proporciono los incentivos para que alguien físico haga algo, me vuelvo en una forma de vida. Porque si se dan cuenta, son líneas de código, es una máquina virtual que mediante incentivos está haciendo que algo físico haga algo. Estos nodos son físicos. Estos nodos, ¿quién los compró? Lo compró un peruano, lo compró un argentino, y tiene en su casa conectado a internet para que valide y verifique transacciones. O sea, te das cuenta que algo virtual, una línea de código, está incentivando que algo físico trabaje para ellos. La relación es al revés. Algo físico está trabajando para algo digital para que todo se mantenga seguro y correctamente registrado, cuando usualmente es al revés. Algo digital está trabajando para algo físico, por ejemplo, como un servidor en Google o algo en Meta. Entonces, por ahí va la lógica. Entonces, esa moneda es para yo poder revertir esa relación. Ese es el objetivo de IT. Entonces, ahora cuando alguien les pregunte qué es IT, ok, la criptomoneda nativa que tiene como objetivo alinear los incentivos o proporcionar incentivos para que la red siga funcionando. ¿Qué es Ethereum?
Es una red, es una computadora virtual que tiene nodos y que puede ejecutar tareas. Entonces hay una diferencia clara, ¿no? Ethereum, para que funcione, necesita una gasolina, como el carro. Y esa gasolina es ETH. Y esa diferencia es fundamental. Cuando ustedes escuchen a alguien hablando de Ethereum o de ETH, pueden hacerle esa pregunta. Y cuando les pregunten ustedes, también ya saben la diferencia. O sea, la idea de este club de lectura es justa eso. Que a cualquier miembro de nuestro club, si nos preguntan algo sobre fundamentos de Ethereum, la tenemos clara. O sea, ya suficiente de desinformación hay en redes como para sumarnos a eso, ¿no? La idea es nosotros empezar a hacer como estos nodos. Empezar a expandir esta información de, ok, no, es que la criptomoneda es, espérate, criptomoneda es esto, luego es esto, ¿no? Es que blockchain es criptomoneda. No. Yo necesito un poquito de esa criptomoneda para usar blockchain. No necesito meter todos mis ahorros en IT. Entonces, por ahí empieza el funcionamiento de. Y ahora, vayamos a una sesión de preguntas y luego nos vamos a la plataforma. Entonces, ¿quién tiene dudas por aquí? Voy a minimizar esto y voy a ir a proyectarles la plataforma. Juan Manuel, te escucho. Sí, digamos, me queda muy claro y creo que estuvo como muy bien explicado, muy interesante. Y creo que es muy claro, digamos, en qué se utiliza el ID, pues digamos, para poder hacer esa validación de las transacciones y el por qué, pues digamos, lo que yo pago en fees o pues en gas fees para validar determinada transacción, no todo se va para el nodo que la está validando y una parte de esos fees que yo estoy pagando se queman. Entonces van a haber menos ETH en el mercado y por lo tanto, pues en principio, si mucha gente está queriendo validar transacciones, pues va a aumentar su valor. Pero lo que no estoy seguro es quién determina cuándo se emiten más ETH, si es que se necesitan. O eso lo decide propiamente tal Ethereum. O, Sí, en realidad, de acuerdo a la actividad de cada nodo, tú puedes calcular, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ok, en cada bloque yo tengo que recompensar por actividad. No sé, imaginemos, es una regla, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que yo en cada bloque recompenso con 3 hits. Si en ese bloque todas las comisiones de los usuarios generaron 4 hits, entonces yo ahí estoy quemando, ¿cierto? Un hit. Claro, 3 hits van para los nodos y un hit quemo. Pero si yo genero 2 hits, el sistema me imprime un hit. Entonces, claro, mientras más actividad hay en la blockchain, más hits quemo. Y mientras menos actividad, es más ya hits entendí. imprimo, si quieres ver. Esa es la lógica porque hay una ecuación más precisa que lo vamos a ver probablemente en la Mm. sección intermedia, donde tú puedes ver de acuerdo a actividades y en qué actualización se hizo eso, ¿no? Tipo, cada tres meses, Esa es más cada bien 6 la pregunta, meses. digamos, No, perfecto. si es una regla que existe o si es algo que puede, que una persona puede determinar, pues, que puede, Eh, como no, no, decir, hoy es emito una más. regla. Es decir, no es Ya, que una persona la determina, no, es una regla. De hecho, cada 3 meses, cada 6 meses o cada 9 meses hay una actualización. Por ejemplo, el septiembre del 2022 hubo una actualización que se llamó la Merge, que lo que hizo es pasar de este mecanismo de imprimir tokens, como Bitcoin, al mecanismo que te comento ahora. O sea, en realidad cambiaron de, ellos lo llaman Proof of Work, es decir, de que uno de estos, de que todos los aldeanos compitan, que calcular matemáticamente, todos los nodos compitan y el primero que llega gana, a uno donde yo escojo a uno aleatorio, ¿no? Y ese aleatorio, si lo hace bien, le pago. Sea, a ese nodo ok. aleatorio, si validó bien, le recompenso con él. Ya. Así como hay esa actualización, hubo otras más. No estoy seguro cuál fue, pero en una de esas se propuso este cambio que te digo, donde porcentaje de los seeds se quema, entonces claro, cada vez hay menos seeds y si hay menos actividad hay más hits, ¿no? Entonces, el monto máximo de ahí termina siendo indeterminado, pero hay una página en la que tú puedes ver que los últimos meses en realidad ha estado siendo deflacionario. Es decir, que Entiendo. Hay se mucha más quemaban más lo actividad que se que... imprimían, ¿no? Algo así. No sé si en este momento esté siendo deflacionario. Ah, por ejemplo, mira.
en este momento está siendo inflacionario. Es decir, se imprime menos de 0,3% al año. Pero todo el año pasado ha sido deflacionario. Es decir, se quemaban más hits de los que se imprimían. Entendido. ¿Cómo Pero se llama mira, esa página? es Ultrasound Money. Gracias, gracias, buenísimo. No te preocupes. Mira, en los últimos, o sea, según los últimos 30 días, se ha quemado 392.000 hits en el año. Es decir, se han quemado más de lo que se han impreso, ¿no? Entonces, probablemente Entendido. este tema a detalle, o sea, ya bien a detalle, oye, saber, mira, en qué caso se imprime, en qué caso se quema, cómo funciona, qué porcentaje de la comisión va, lo estaremos viendo, si es que no es la segunda sesión, es decir, la unidad 2 es en el nivel intermedio, que es donde vemos cómo funciona a largo plazo. Pero, por ejemplo, aquí también hace otra pregunta, Emanuel, me quedé con la duda sobre qué es una computadora. Explicaste que era algo que podía registrar un cambio de estado. Sí, usualmente nosotros vinculamos una computadora con una laptop o una PC, ¿no? Pero una PC o una laptop, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función principal? Te hace cálculos y te registra cambios de estado. O sea, paso de A a B. Esos dos funcionamientos son los core de una computadora. Nada más, lo demás son cosas compuestas. Por ejemplo, ¿y yo puedo hacer un cálculo? Sí. Ese cálculo que es un cambio de estado, ¿no? Uno más uno es 2. 2 más uno, 3. Estoy cambiando de estado de 2 a 3. Y tengo la capacidad de hacer un cálculo. Esas dos cosas son los pilares para hacer una computadora. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a tratar con computadoras físicas. Entonces, Ethereum es una computadora virtual. La función es al revés, ¿no? Oye, lo virtual manda sobre lo físico. Claro, yo en la blockchain o en Ethereum puedo registrar cambios de estado, sí. Blip tenía $10. Como envió uno, ahora tiene 9. Está cambiando de estado de 10 a 9. Y además, en la blockchain los nodos pueden ejecutar contratos inteligentes. ¿Esos contratos inteligentes qué cosas son? Tareas o cálculos. Es decir, Ethereum tiene la capacidad de ser una computadora porque te registra cambios de estado y te registra tareas. Eso es lo que lo convierte en una máquina virtual y es lo que se conoce como IBM. Entonces, básicamente, ese es digamos, el pilar. Si ustedes se dan cuenta, en una computadora todo se trata de cambio de estado. Tengo un Excel, ok. Esa celda cambió, estoy cambiando de estado. Mi Word cambió, estoy cambiando de estado. Es un cambio de estado. Siempre es un cambio de estado. El detalle es que en la computadora, tú con el hardware estás modificando el software, o sea, lo digital. La función es de el hardware, lo físico, le da instrucciones a lo digital. En la blockchain es al revés. Lo digital le da instrucciones o manda sobre lo físico. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, ¿qué es lo que hace? Mediante I, como modelo de incentivos, se garantiza que lo físico siga siendo lo que debe ser. Es decir, que los nodos sigan verificando y validando transacciones. ¿Y esto por qué es importante? No debería comentarlo en esta sesión, pero creo que se presta a la coyuntura. ¿Por qué esto es importante? Justo hace poco hablaba con mi novia que uno de esos software de edición de video había cambiado sus términos y condiciones, Photoshop, Premiere. ¿Ustedes han preguntado cuántas cosas que usamos hace años han cambiado sus términos y condiciones ahora que ya tienen un montón de seguidores y de usuarios? O sea, por ejemplo, no sé, Rappi, Zoom y todas las aplicaciones que usamos. Te pueden prometer algo hace 10 años, pero tú como usuario no tienes forma de asegurarte que ese algo digital se mantenga. O sea, yo creo ahora una app super top. Les digo, ¿saben qué, chicos? Mi app va a ser siempre gratuita para ustedes y con su información. Y en 10 años que todo el Perú la usa, cambio los términos y condiciones y se acabó. Ustedes el año uno no tenían forma de asegurarse 100% que ese producto digital se iba a mantener tal y cual yo lo propuse. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del servidor de ese objeto digital. Y si yo cambio algo en el físico, se refleja en el digital. Y eso pasa con los términos y condiciones y con todo. En la blockchain no. En la blockchain es al revés. Lo digital manda sobre lo físico. Si existe un contrato donde tú dices que vas a ejecutar eso, ya no puedes cambiar. O sea, el nodo no puede cambiar ese contrato porque ya está ahí.
Es más, es el contrato el que hace que los nodos hagan A o B. En este caso es la máquina virtual de Ethereum, es ese objeto digital lo que hace que los físicos, que los objetos físicos, se alineen a sus incentivos. En este caso, este nodo digital, bueno, perdón, esta máquina virtual o máquina digital que es Ethereum, mediante IT como incentivo hace que los nodos sigan validando, verificando y ejecutando contratos inteligentes. Entonces, de hecho, les voy a pasar el libro la próxima semana o algunos resúmenes del libro. Ahí te explican que justo la blockchains como Ethereum son la primera vez en la que algo digital se sobrepone ante algo físico. Porque hasta ahora todo ha sido al revés. Porque sí, Google te puede prometer algo, pero si Google mañana cambia su servidor, en automático se refleja en tu app. Aquí no. Tú puedes cambiar tu nodo si quieres, sí, pero Ethereum va a seguir siendo el mismo. Ese vínculo de virtual digital te parece simple, pero implica un montón de cosas, porque es la primera vez en la que yo me puedo asegurar que algo sí o sí se va a mantener de ahora a de aquí a 5 a 10 años. O sea, vas a mantener sí o sí la promesa. O sea, si tú me prometiste algo de forma digital, es la primera vez en la que yo puedo asegurarme de que esa promesa digital se mantenga. Porque yo sé que hay una tecnología que lo digital manda sobre lo físico. Ese pequeño detalle cambia muchas cosas. Porque yo podría irme a tu aplicación y usarla con toda confianza porque sé que en 5 años no me vas a dar la vuelta. O sea, no voy a pasar de ser tu usuario a ser al revés, ¿no? O de ser tu aliado a ser tu contrincante o tu competencia. Es decir, en un solo equipo físico pueden existir varios IBMs al revés. Es decir, varios equipos físicos forman una IBM, pero no alteran independientemente la IBM. Si, por ejemplo, un equipo físico puede ser se me ocurre como ejemplo, ¿ya? Este equipo puede ser un nodo chiquito, ¿no? Miles de esos nodos chiquitos forman una computadora virtual como Ethereum. Pero ellos siguen las reglas de la virtual. O sea, los físicos siguen las reglas de la virtual. ¿Por qué? Porque esta virtual tiene incentivos que le pagan o lo castigan por hacer cosas. Ese es el detalle. En cambio, ahora como es, ahora es al revés. El físico está sobre el virtual. Porque claro, yo tengo una app, pero como yo tengo el servidor físico y es centralizado, quien tiene el servidor físico puede cambiarlo virtual. Aquí no. Tú puedes tener el nodo, sí, pero no tienes la capacidad de cambiarlo virtual. ¿Por qué? Porque recuerden que el nodo tiene la capacidad de solicitar transacciones de forma aislada, nada más. Todos los nodos juntos pueden verificar, pero un nodo solito no puede hacer nada. Ese es el detalle, ese es el cambio, ¿no? Un equipo físico puede existir varias IBMs. Eh, no, porque básicamente una IBM no existe en un equipo físico, ¿no? Esa IBM es ese estado digital, de ahí viene el nombre máquina virtual, es esa máquina, esa foto virtual que se refleja en todos los digitales, nada más. Ahora, con esto en mente, vamos a repasar nuestra unidad. Si alguno de ustedes no ha avanzado hasta acá, les sugiero que avance, no le va a tomar más de 5 minutos, porque los temas que ahora hemos visto. Y si les toma algo más de 5 minutos, me avisan, por ahí si se les complica algo, y lo vemos. O sea, la idea es que no nos atrasemos, que todos avancemos juntos. Y si por ahí se nos complica, tenemos el grupo. O sea, recuerden que este es un club de lectura, esto no es. Es como juntarnos como amigos a avanzar un curso de la universidad. O sea, aquí no hay ninguna relación hacia arriba o hacia abajo. Todos estamos estudiando juntos. Entonces, empecemos. ¿Qué es la IBM? Por esas alturas, ya teníamos una comprensión básica de blockchain, sí. ¿Y cómo se componen los bloques? Ahora, como para recordar, ¿no? Ethereum es una blockchain estándar, sí, pero tiene una capacidad adicional. Esa capacidad adicional, ¿cuál era? Que también podía leer un manual de instrucciones. O sea, a diferencia de una blockchain que solamente envía y recibe información, este también podía recibir líneas de código, no mira. Ah, no me estás pidiendo información, me estás dando instrucciones. Perfecto, también las voy a hacer.
Entonces, a esas instrucciones se les llama contratos inteligentes, que pueden ser programas informáticos, básicamente. Y dado que cada nodo chiquito puede ejecutar condiciones de forma conjunta, este conjunto es lo que compone la famosa máquina virtual de Ethereum. O sea, estos, sincronizados en información, validando y verificando juntos, componen la máquina virtual de Ethereum. Vamos a la primera pregunta. Uno de los principales beneficios, ¿cuál fue? De Ethereum. ¿Cuál es el plus de Ethereum? O sea, ¿por qué estamos hablando de Ethereum ahorita y no de otra blockchain? Porque Ethereum fue la primera que te daba la capacidad de ejecutar programas informáticos. Los contratos inteligentes son como qué cosa para los nodos. Es un manual de instrucciones para los nodos, ¿no? Me gustaría que hagas esto. Es un manual de instrucciones. La máquina virtual de Ethereum es una forma de computadora mundial donde cada nodo es un componente poderoso. ¿Qué es? ¿Nodo? Sí, es un nodo. Entonces, ¿qué es la máquina virtual de Ethereum? Con esto en mente. Acá yo lo tengo listo. Y le voy a poner. Entonces, es una forma de computadora mundial donde cada nodo puede ejecutar tareas detalladas en contratos inteligentes. Avanzamos a la siguiente parte. Ahora, ok. Ya sabemos que estas partes, estos chiquitos, estos nodos, estos elementos, conjuntos o juntos forman algo virtual. Y ese algo virtual es la IBM. Pero ¿cuál es la relación? Yo les comentaba que esa relación era bidireccional. O sea, primero, esta IBM les envía una copia final a cada uno, ¿no? Entonces todos tienen una copia certificada. Esto es como la reunión de los sábados de los aldeanos, ¿no? Todos se juntaban el sábado y al final salían con una sola foto, un solo registro ya. Esto es igual. La IBM le envía una copia para que todos mantengan el mismo estado de esta computadora mundial, de este registro, ¿no? Es como yo enviarles todos los viernes un Excel con sus saldos. Lo mismo. Ese Excel con los saldos original es la IBM, que envía una copia a todos los demás nodos, a nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Claro, oye, si yo soy receptor, no sirvo, ¿no? O sea, necesito tener una forma de comunicación directa o bidireccional contigo. Los nodos también tienen la capacidad de proponer cosas. En este caso, esas propuestas son solicitudes. Solicitud de transacción. Oye, bien, por si acaso, Blitz quiere enviar $10. Solicito que agregues esa transacción a la blockchain. Entonces, claro, aquí el nodo voltea a la IBM y pide esa solicitud. ¿Qué sucede? No es que el nodo solito lo hace, ¿no? Entonces, los demás nodos ven la solicitud y dicen, ah, mira, hace sentido. Blitz sí tiene $10 y sí es Blitz. Ellos transmiten la solicitud. Y como todos están de acuerdo, pues en ese caso, ahí recién se propone un bloque, ¿no? La solicitud lo hizo un nodo. Todos los demás verificaron que está bien. Entonces, oye, sí, lo registramos y al momento que se registra, la IBM se actualiza. Esa foto virtual se cambia, ¿no? O sea, pasó de ser solicitud a ser un registro. Entonces, la foto cambia y se repite el proceso. Ahora la IBM envía una copia a todos los nodos. Ese es el vínculo entre la IBM y los nodos, bidireccional. Te envío una copia y tú me haces solicitudes. Y todo, evidentemente, funciona en conjunto con el mecanismo de consenso que vimos la sesión anterior. Entonces, cualquier participante de la red puede transmitir una solicitud para qué cosa? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo acá? ¿Qué cosa hace la IBM? ¿Hace consenso? No. ¿La IBM registra? No. ¿Valida? No. Solo hace los nodos, ¿no? Y el consenso es entre todos. Entonces, ¿qué hacen? Cálculos. A esos cálculos pueden ser, o sea, un cálculo matemático o un cálculo simple, ¿no? Cuando se transmite una solicitud a la red de Ethereum y otros nodos juntos trabajan para validar y verificar ese cálculo, ¿esta solicitud qué se llama? ¿Solicitud de minería? No. Solicitud de consenso tampoco, es una solicitud de transacción, ¿no? El nodo voltea y le dice, oye, mira, yo estoy solicitando que ejecutes esta transacción.
Y los demás nodos verifican y validan, y si está bien, la ejecutan. Entonces es una solicitud de transacción. Todas las solicitudes de transacción se registran ¿en dónde? En la blockchain. Exacto. Pero se registran una vez que ya fueron acordadas por los nodos, ¿no? O sea, cuando ya todos los nodos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, sí, Blitz sí tiene el saldo, Blitz es efectivamente el dueño de esa wallet, ahí recién se registra en la blockchain. Entonces, ¿qué es una transacción de Ethereum? O sea, ¿cómo nace una transacción de Ethereum? ¿Qué es? Es una solicitud para que la IBM realice una tarea o un cálculo, ¿no? Y una vez que es validada, provoca un cambio de estado. O sea, provoca como que una especie de un nuevo Excel, ¿no? Y una vez que ocurre esto, se propaga en toda la red resultado del consenso. Acá verifican y nos vamos a la siguiente parte. Ok, muy bonito. Ya sabemos cómo funciona. Blitz, me has dicho que los nodos solicitan, pero ¿en qué momento se garantiza que la transacción es correcta o es segura? O sea, ¿cómo esta máquina virtual y sus componentes verifican que lo que quiero hacer es seguro o es válido? Sucede que, al igual que en los bancos, más o menos, estas transacciones o estas solicitudes de transacción deben ser firmadas por el titular de la cuenta. Si yo quiero mover $10 en ETH o quiero enviar mi título de propiedad en Ethereum, perdón, necesito demostrar que soy yo el dueño de ese título de propiedad. En este caso, una forma de demostrar es que quien firme sea el titular. Oye, pero ¿con qué firmas? Perfecto. Cada titular tiene una contraseña, una clave privada se llama, que solo él puede tener. Es claro, cuando acá estamos nosotros queriendo firmar algo, nosotros firmamos y él valida. No, sí, sí eres tú, perfecto. Y le comunica a los demás que tú quieres firmar eso. Los demás envían la solicitud a la IBM, ya validada, ¿no? Acordada. Y ahí recién se valida y se ejecuta. Es decir, los demás nodos se ponen de acuerdo. Dicen, mira, ha venido Collins y quiere hacer una transacción. En efecto es él. ¿Tiene el saldo? Sí. Perfecto. Enviemos la transferencia a la IBM. ¿Qué significa esto? Enviamos la transferencia al bloque, se registra en el bloque y la IBM se actualiza. Entonces, esto funciona ¿por qué? Porque solo el propietario conoce la clave privada. Ahora veamos por qué las transacciones son seguras. Para asegurar que las transacciones sean registradas correctamente, ¿qué se hace de forma adicional? Se hacen unas validaciones. Una de esas validaciones es verificar que se hace el titular. ¿Todas las transacciones deben ser debidamente firmadas por quién? ¿Por la red? No, la red no firma nada. ¿El destinatario? Tampoco. El libro mayor, peor, ¿no? Necesito que alguien que sea el titular de la cuenta firme esa solicitud. El titular de la cuenta. ¿Cómo se aseguran las transacciones? ¿Por qué son seguras? Porque todas deben ser debidamente firmadas por el titular y por nosotros. Y la firma es con una clave que solamente nosotros conocemos. Evidentemente, si me hackean, bueno, aquí sí cambia la cosa, ¿no? O sea, ya alguien más se está haciendo pasar por nosotros. Y como el nodo solo valida que nuestra firma coincida con el usuario, con la wallet, bueno, con la llave pública en este caso, entonces lo dan por hecho, ¿no? Que es como si alguien se fuese al banco con tu huella digital pegada y no validen bien ya. ¿Eso puede ocurrir? Sí. Y de hecho, ese es todavía un problema que se está resolviendo con otras cosas en blockchain. Ahora, ¿todo muy bien? La seguridad también da la gran cantidad de nodos. Exactamente. O sea, si yo tengo solo dos nodos y uno dice que sí y el otro dice que no, ¿qué pasa? Pues se la rigen. Entonces, claro, mientras más nodos tenga,
Recuerda que al final es como la reunión de los aldeanos, ¿no? Mientras más porcentaje de aldeanos digan que algo es correcto, eso es lo que se queda. Es decir, por ejemplo, por ahí hay un nodo que envía información incorrecta, mientras más nodos existan, entonces es más segura la red, porque sé que más nodos tienen una copia que pueden garantizar que algo está bien o que algo está mal. Y para que esos nodos existan, es importante el propósito de IT, justo lo que estamos viendo ahorita. Ya vimos que Ethereum es una máquina virtual que está compuesta por nodos que valida, verifica, registra transacciones y también ejecuta manuales de instrucción llamados contratos inteligentes. Para que toda esa maquinaria digital que suena bonito funcione, necesitas gasolina. Para que ese carro funcione, necesitas gasolina. Esa gasolina se llama Ether, y su criptomoneda. O sea, no es que la criptomoneda nació para especular, tiene un propósito. Y este propósito es asignar los incentivos correctos para su sobrevivencia. Es decir, y está hecho para proporcionar incentivos para que su red virtual siga funcionando. Y esos incentivos, ¿cuáles son? Que, por ejemplo, quienes proporcionan verificación y seguridad o validación a la red reciban una recompensa por el trabajo que hacen. En este caso, los nodos, ¿no? Oye, se sobrecalientan validando información o verificando. Perfecto, por tu esfuerzo se te va a dar una recompensa. Y para esa recompensa es que existe IT. Entonces, claro, la IBM dice, ok, mira, veo que ustedes están trabajando mucho, validan mucho, les voy a dar una recompensa. Esa recompensa se la doy en IT. Pero no significa que esa recompensa sale del aire, porque si al final sale del aire, no tendría valor. Entonces, parte de esta recompensa, gran parte de esta recompensa, es lo que los usuarios pagan por el servicio. Así como el salario de una persona viene de los ingresos de una empresa, la recompensa de los nodos viene de lo que pagan los usuarios por ese servicio. Y al final estos nodos, claro, después pueden venderlo en el mercado para que siga funcionando. ¿Por qué? Si yo quiero usar esta máquina virtual, tengo que pagar una comisión, un fee. Y ese fee lo pago en IT. Entonces, claro, yo como usuario necesito IT, porque pago en IT el servicio de la tecnología. Y quienes dan el servicio, como los nodos, reciben IT. Entonces, claro, ese IT es el mecanismo, el engranaje para que todo el sistema funcione. Porque ahí incentivo que los validadores o que los nodos hagan su trabajo bien. Y si eso lo mezclamos con el modelo de consenso de la sesión pasada, donde se hacían bien su trabajo, se les pagaba y se hacían mal, se les castigaba, el sistema funciona solito. Se vuelve como una forma de vida digital. Pues, con esto me garantizo que lo digital, o sea, la IBM, gobierne sobre lo físico. Porque te estoy dando los incentivos para que tú, algo físico, me hagas caso para que mi sistema virtual siga funcionando. Es el ejemplo que le decía de Google, no Google es al revés. El físico está acá abajo. Yo, perdón, el virtual está acá abajo. Yo físico gobierno sobre tu digital. Te puedo cambiar los términos y condiciones cuando quieras y en automático haces caso. Aquí no. Aquí es yo virtual, mediante mi mecanismo de incentivos, usando IT, gobierno sobre lo físico. Y me aseguro que mi esquema, que mi máquina virtual sigue existiendo. Es por eso que les hice la analogía de Bitcoin como forma de vida. Y es, si quieren verlo, no la primera, probablemente la segunda forma de vida digital. Esto no necesita nada, vive solo, porque tiene el incentivo para que estos le sigan dando energía. Entonces, ese es el mecanismo. O sea, para esto existe IT. Que después se compre por especulación, bien. Pero se compra por especulación, ¿por qué? Porque mucha gente cree que esto va a ser muy usado. Si esto va a ser muy usado, las personas van a demandar esta moneda. Entonces compro ahora porque mañana me lo van a demandar. Pero el objetivo de IT no es ese. El objetivo de IT es, ok, oye, soy un modelo con mecanismos de incentivos para que esto funcione. Y este mecanismo de incentivo funciona para cualquier token. Si mañana ven que alguien saca un token, pregúntense, ok, ¿qué incentivo corrige o ajusta ese token? Si no le encuentran ninguno, es porque es un token para especular. Y bueno, de aquí sale otra rama que se llama ingeniería de tokens o tokenomics, que es, oye, ¿cómo yo le doy incentivos para que mi token resuelva algo? En este caso, no es un token, es una criptomoneda. Pero los incentivos son claros, ¿no? Si tú haces tu trabajo bien, yo te pago. Si tú haces mal, yo te castigo. Y te pago con una moneda que solo existe en mi red y que los usuarios necesitan esa moneda para usar mi red.
Entonces, ¿tengo demanda asegurada? Sí. ¿Y tengo oferta asegurada? Sí, porque ellos necesitan tangibilizar lo que están ganando. Y es poner a disposición sus TICs en el mercado. Y si no lo hacen, igual el precio sube. Entonces, tengo una oferta y una demanda, que es como que les decía el caso de los trabajadores, ¿no? El trabajador gana un salario porque la empresa para la que trabaja genera ingresos, pero ese salario se vuelve ingresos de otra empresa, que puede ser la misma, ¿no? Porque si yo trabajo en una compañía de arroz, probablemente me paguen y parte de mi salario la consumen en arroz. Es aquí lo mismo, ¿no? Este nodo probablemente parte de su IT vuelva al servicio y lo demás vaya a otro usuario que va a usar IT. Oye, yo trabajo por una empresa de arroz. Me pagan por los ingresos que genera esa empresa de arroz. Pero con mi salario yo compro arroz y le compro a otras empresas, que después los empleados de esas empresas compran arroz. Entonces tengo el mecanismo económico generado. Aquí funciona igual. Y tiene ese mecanismo lo suficientemente bien engranado para que su vida esté garantizada. O sea, no les estoy diciendo que, oye, IT va a existir para siempre. Lo que me refiero es que a nivel de incentivos está bien cerrado para que haga sentido su funcionamiento. Entonces, cuando ustedes vean eso, pregúntense, oye, ¿qué valor agrega el token o la criptomoneda a ese servicio? Aquí queda clarísimo cuál es el valor que agrega ahí a la IBM. Si ustedes ven un proyecto blockchain que saca un token, ok, oye, ¿qué valor agrega? Aquí, por ejemplo, hay nodos que bloquean IT para validar transacciones. Tiene sentido, ¿no? Si validas bien, te doy dinero, si validas mal, te castigo. Hay proyectos donde bloquean sus monedas y no sirve para nada. ¿Y qué seguridad agregas? Entonces, en ese caso, el token no hace sentido. Aquí sí. Entonces, el propósito de IT es bien claro. Entonces, cuando ustedes prendan el televisor y vean que alguien habla de IT o de Ethereum, o confunde los términos, ya saben qué decirles. La idea es que ustedes de este club de lectura salgamos como personas que tienen claro el funcionamiento de Ethereum para ayudar a difundir la información correcta, ¿no? O sea, ya suficientemente información malintencionada ahí en redes como para seguir ahondando por ese lado. Ahora, vayamos a la parte práctica. Como criptomoneda nativa de Ethereum, ¿cuál es el propósito de IT? ¿Proporcionar seguridad en la red? No. Eso es el staking, que lo vamos a ver probablemente en un par de semanas. ¿Lograr la descentralización? Quizás, pero su objetivo no es ese. ¿Resolver la congestión de la red? Tampoco. Eso está más con los feeds, que probablemente en las siguientes sesiones lo vamos a ver. Entonces es proporcionar incentivos para que su red siga funcionando. IT sirve como un incentivo económico para que los participantes en la red puedan proporcionar recursos computacionales. ¿Sí? ¿Para qué? Para verificar y ejecutar las acciones. O sea, aquí no hay la buena fe, ¿no? No es que tú lo haces gratis. O sea, nada que funcione gratis funciona para siempre. O sea, acá yo necesito incentivarte o darte una recompensa por lo que haces. En este caso, tú como nodo verificas y ejecutas solicitudes de transacción. Por hacerlo, te recompenso. Entonces, ¿cuál es el propósito de IT? Proporcionar los incentivos para la computación de su red, de forma que los participantes tengan una razón para seguir verificando y ejecutando las transacciones. Verificamos y listo. Entonces ahora cuando vayamos a nuestro esquema, bueno, acá tenemos esto, ¿no? Ese es el vínculo. Ok, mira, tú trabajas para que mi sistema funcione y por hacer eso yo te recompenso. Lo demás lo vamos a ver en la lección 9, que también está buena, que es cómo los nodos son compensados al completar una transacción. Y probablemente aquí damos un poco más de detalles de algunas preguntas de hoy día, ¿no? Pero hasta hoy, si ustedes se van a su programita, en la unidad 2 ya debemos haber avanzado casi al final. Miren, nos quedan dos preguntas interesantes. Bueno, nos quedan tres y con estas tres cerramos y de aquí vamos a ir más a detalle sobre una unidad propia de IT. Entonces, miren, ¿ah? ¿Cuántas unidades tenemos solamente de IT? Pero cuando prendemos el televisor, solamente nos hablan de la parte especulativa, que de hecho aquí ni siquiera la tocamos, ¿no? Entonces, la idea es que así como estamos estudiando, también podamos, no sé si ser críticos, pero cuando escuchemos a alguien hablar confundiendo Ethereum con IT, tengamos un poquito la importancia de la diferencia. O sea, la idea de este club de lectura es justo eso.
Y justo por eso es que también es un club de lectura justamente enfocado en solo IT. Miren todos los temas que vamos a ver, pero por el momento nos vamos a quedar acá.